Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días con todos, qué gusto saludarles como siempre, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos todos a esta sesión número 25. Bueno, vamos a hacer una sola grabación, tanto de la clase número 24 y 25. Recuerden que el día de ayer nosotros dimos la prueba número 2. Ya están ingresadas sus calificaciones en la matriz de Excel, así que pueden revisarlo, pueden tener en cuenta ustedes cómo están, cuánto se requeriría para poder finalizar el semestre con éxito. Recuerden que necesitamos 14 puntos para poder eh, avanzar o pasar la materia sin ningún tipo de complicación. En el caso de no alcanzar estos 14 puntos, usted tendría que rendir un examen final. Tenemos todavía en juego 5 puntos, que son 3 para el examen y 2 para el artículo de divulgación. Así que fundamental tener en cuenta ese particular, ¿no? Eh, pues nada más, está ingresado, revise por favor y cualquier duda o inquietud, ya sabe, hágalo mediante Teams o cualquiera de los mecanismos que usted considere necesarios. Bueno, para iniciar esa partecita, ¿no? Ya tenemos entonces ingresado, es necesario ir tomando en cuenta esas cuestiones y con ello nosotros vamos a dar inicio a esta última unidad que va a ser la unidad número 5 que trata acerca de la comunicación oral y como primera parte, como primera clase vamos a hablar de los tipos de discurso. Entonces, en esta clase número 25 y también un poquito, o bueno, 24 y 25 es importante mencionar que esta idea de terminar o cerrar ya con la comunicación oral implica que para este punto nosotros ya tenemos, por ejemplo, una idea súper clara de todo lo que hemos hecho a lo largo de este semestre, ¿no? Entonces, a lo largo del desarrollo de estas clases, a lo largo del desarrollo de este semestre, nosotros hemos ido hablando de varios factores y permítame un segundito, a proyectarles. Ahora sí, hemos hablado de varios factores, por ejemplo, que se reparten de la siguiente manera. Para el caso de la unidad uno, no se olvide, nosotros habíamos conversado sobre la comunicación. Y más que nada, habíamos dicho que la comunicación es un acto que se presenta en todas partes. En cualquier lugar está la comunicación y más que nada, como reflexión final, nosotros decíamos que todo, absolutamente todo, nos comunica algo. Y eso es importante tener en cuenta porque para la idea de un ingeniero, o sea, si nosotros pensamos en la labor que tiene un ingeniero en su trabajo, es esa capacidad de observar la realidad, saber entender la realidad y posterior a ese entendimiento proponer soluciones a esa posible complicación que usted encontró en la realidad. Entonces todo eso parte obviamente de la capacidad que tenga de observar y obviamente para poder empezar a hablar de ello, es importante primero hacer esta reflexión, ¿no? Que todo esto nos sirve a nosotros como comunicación, todo comunica. Y eso es fundamental, chiquillos, que tengamos súper claro que todo, absolutamente todo nos comunica alguna cuestión. Entonces, pilas en este sentido, ahí habíamos conversado sobre este particular. En la clase número 2 perdón, en la unidad número 2 nosotros hablábamos acerca de la lectura y decíamos que la lectura no es necesariamente el acto de tomar un libro, texto, artículo o peor aún solo literatura y ponernos a leer. Sí, eso no es lectura, perdón, eso no solamente eso es lectura, sino la lectura también es esa capacidad que tienen las personas para leer u observar o entender cualquiera de los fenómenos que se presentan a su alrededor, incluyendo los textos, por supuesto que sí. Entonces, de esto, nosotros destacamos que este proceso de lectura, esta parte del semestre, nosotros hablábamos de lo importante que es aprender a llevar la lectura como un proceso. O sea, no simplemente sentarme y tomar un texto, artículo y leerlo. No, sino que hay un proceso
que puede ayudarme a mí a entender de mejor manera ese mensaje que me intenta compartir un emisor, que en este caso es la persona que escribió ese artículo, esa persona que inventó ese video, esa persona que creó este objeto. Entonces, de eso hablábamos nosotros en esta unidad número 2. En la unidad número 3, en cambio, nosotros reflexionábamos de cuán importante es que hagamos tres, o sea, la lectura, esa capacidad de observación de las cosas, nosotros sepamos distinguir tres procesos, ¿no? Primero, una lectura que es completamente objetiva, eso quiere decir que es una lectura que es muy hacia el documento, hacia el objeto, hacia la realidad, no hay interpretación, recojo exactamente lo que veo, escribo exactamente eh, lo que aparece en esos textos, de tal manera que en ese sentido es importante tener en cuenta perdón, que este espacio de procesos integradores nos permitía entender que, por un lado, nosotros tenemos la lectura objetiva, la que toma el fenómeno como viene y simplemente lo observa así. La lectura interpretativa, que en cambio sí requiere que nosotros interpretemos lo que estamos viendo. Y la lectura crítica, es cuando nosotros ya podemos opinar. Y esta idea de opinar nos daba pie a la cuarta unidad, que es la escritura, en la que nosotros ya podemos preparar nuestros textos escritos, nosotros ya podemos organizar lo que vamos a decir, nosotros ya podemos tener esta capacidad de buscar información, de entender la información, de clasificar y de poner nuestras propias ideas, pero ojo, con fundamento. Recuerden que el objetivo de todo esto era aprender que nosotros podemos emitir nuestras opiniones, podemos decir nuestras cosas como se había expresado en la unidad 3, pero siempre fundamentado. Todo tiene que estar fundamentado. Entonces, dicho todo eso, nosotros cerrábamos esta parte ya, cerrábamos este espacio de lenguaje y cerrábamos este espacio, perdón, 4, y con ello nosotros podemos dar inicio ya a esta unidad número 5 que habla acerca de cómo nosotros expresamos las cosas de forma verbal. Y vamos a hacer unas cuantas distinciones. Para poder empezar, mencionarles una vez más que usted tiene ya el espacio para el artículo de divulgación, lo cual se expuso el día de ayer. Así que por favor tenga en cuenta, creo que sí, ayer lo hablamos, ¿no? Si no me equivoco, ayer después de la prueba se expuso esto del artículo de divulgación. Entonces tenga en cuenta que aquí ya está puesto el espacio. Solamente mencionarles que usted puede entregar esto hasta el día 24 de septiembre, 11:59 de la noche. Están los detalles, una vez más, a pesar de que ya se ha dicho, están los detalles aquí. Me parece que, permítanme un segundito, solamente para hacerles un recorderis o una aclaración, porque hay un punto que creo que también puede ser incluido ahí, y para ello les voy o sea, permíteme un segundín para poder hacer esa aclaración. Mientras tanto, mencionarles que cómo se había expuesto cómo se había expuesto, perdón, en la clase de ayer, está listo ya el artículo, usted debe entregarlo máximo hasta el día 24 de septiembre, 11:59 de la noche. Tenga en cuenta que el tiempo sigue pasando, así que solamente quiero adjuntarles unas cuantas observaciones a esto y les vuelvo a proyectar. Ya, entonces, permítanme un segundito para poderles proyectar de forma correcta esta cuestión de aquí. ¿Listo? Entonces, terminaría ya. A ver, permítanme un segundo nada más. Listo. Ya. Vamos a
Ya, lo tenemos aquí, listo. Entonces, les voy a proyectar en este momento para que ustedes puedan observar, la, lo siguiente. Permítanme un segundito. Y ahí va. Ya. Entonces, les vuelvo a compartir la pantalla con esta última acotación al artículo y sería de la siguiente manera. Entonces, el artículo se entregará hasta el 24 de septiembre, no se olvide la fecha, 11:59 de la noche, y pues nada más recordarles que este artículo tiene una validez de 2 puntos, lo cual obviamente es parte de los 5 puntos que todavía están en juego. No se olvide que todavía tenemos 5 puntitos en juego, así que de esos 5, 2 están en este apartado de aquí. Tenga, por favor, tenga ese particular, perdón un segundo, está un poco lento esto, tenga ese particular bastante claro. Mientras vamos, vamos proyectando esta última, esta última acotación para poder avanzar. Perdón un segundo que esto no se quiere cargar. Bueno, mientras voy a proyectarles del otro grupo más rápido, si no se va a hacer muy complicado esto. A ver, para el artículo de divulgación, para la parte final, por favor, nosotros debemos entregar un documento, como ya lo sabemos, de 8 párrafos, máximo 10. No se olvide, esa partecita es muy importante. Los 3 primeros párrafos de introducción deben contar con con dos primeros párrafos de introducción. El primero es problema, perdón, debe tener una primera parte de introducción que obligatoriamente debe tener problema y debe tener solución. Los 4 párrafos siguientes deben ser de desarrollo, lo cual nos va a permitir, como dice aquí, explicar lo que yo he presentado como problema y como solución. Luego tenemos un último párrafo que es de conclusión, en el cual usted debe enfatizar o debe ser reiterativo en lo que ha expuesto como problema, y obviamente reiterativo de por qué es importante aplicar la solución que usted ha encontrado para este problema de acá. Recuerde que la solución es el eje central de todo el texto. Por lo tanto, el texto debe estar en estrecha relación con la ingeniería. Es importante que usted tenga en cuenta que, como esto es un producto que nace de su investigación, debe estar relacionado con la ingeniería, y obviamente no puede ser nada similar a campañas de concientización, talleres de sensibilización, a estudios y ese tipo de cosas. No podemos presentar eso como una propuesta de solución. Debe ser algo que esté íntimamente relacionado con la ingeniería. El texto debe ser fruto de una investigación minuciosa, de tal manera que no puede exponer, por ejemplo, adjetivos valorativos como muchos, grandes, pequeño, bonito, feo, hacer valoraciones como lamentablemente, tristemente, afortunadamente. No, nada de eso, por favor. El texto no puede contener nada de esos espacios. No puede utilizar adjetivos indefinidos como muchos, pocos. Para ello es importante, o es necesario, perdón, que usted, en lugar de exponer ese tipo de adjetivos, ponga el número exacto. Olvídese de muchos estudiantes, no, sino exactamente 45% de los estudiantes, y me da inmediatamente usted perdón, usted la de dónde sacó de dónde sacó el dato. Sí, entonces es importante que cuando usted haga esto, cuando usted exponga estos criterios, usted ponga, por ejemplo, de dónde saca. El 45% de los estudiantes, ¿según quién? Según, ¿de dónde saca usted ese dato? ¿De dónde saca usted la cifra? Entonces es fundamental que tenga en cuenta eso, ¿no? Use datos que soporten afirmaciones, tiene eh, que tengan afirmaciones, que sean comprobadas, ¿ya? Eh,
¿Qué más? ¿Qué más? Tengo acá, por ejemplo, debe ser específico, no haga afirmaciones que se sustenten en estereotipos, no solicite, o sea, no, no ponga afirmaciones como, por ejemplo, bueno, comento de un estudio que estoy revisando con alguien y en ese caso este muchacho sostiene que la delincuencia se genera por el uso de drogas. Entonces, si es que yo tengo esa afirmación, si es que yo tengo esa afirmación como verdad, no la puedo, o sea, no tiene soporte, ¿no? Entonces es importante que usted tenga en cuenta que para poder hacer ese tipo de afirmaciones, usted debe tener sustento, debe tener soporte, ¿sí? No haga esas afirmaciones desde los estereotipos. Recuerde por estructura que todo párrafo debe tener mínimo 5 oraciones, las cuales deben estar separadas por puntos seguidos. Todo párrafo debe empezar siempre por la idea principal, de tal manera que usted no puede iniciar ningún párrafo con una cita. Todo va por idea principal. El texto siempre debe tener mínimo una cita, perdón, el texto va a tener mínimo una cita y va a tener un máximo de dos. No pase, por favor, de más de 2 citas porque en ese caso le va a saltar el match de copia. El texto debe registrar siempre las referencias, todo lo que usted ha utilizado para construir ese texto debe estar registrado, referencias citadas, referencias bibliográficas. No puede pasar usted de 20% de copia, incluidas las referencias, ¿sí? Procure no pasar de no puede pasar de la sesión perdón, no puede pasar de el 20%, incluyendo la referencia. La referencia te va a salir como copia, ¿sí? Le va a salir como copia, de tal manera que no, no le... no, procure que su redacción sea suya, ¿sí? Procure que su redacción sea propia. No copie nada, absolutamente nada, porque le va a salir o le va a aumentar el match de copia. Debe mandar el texto en PDF y por favor con las siguientes características. No ponga encabezados, no utilice encabezados, no ponga su nombre, su GR o la fecha. Utilice letra Arial o Times número 12, nada más, solamente esos dos tipos de letras, que sea el interlineado normal y que los márgenes sean de arriba 2.5, abajo 2.5, izquierda 2.3 y derecha 3. No use negritas, subrayado y cursivas, en lo absoluto, ¿sí? Entonces, para poder avanzar, preguntas, por favor. Preguntas para este caso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud mientras voy Sí, una pregunta, ¿se diga. puede poner así, por ejemplo, para hacer comparaciones, tabla de valores o No, no? no, Y también imágenes. no, ni imágenes ni tablas. ¿Por qué? Porque el texto es muy corto. O sea, si bien es cierto, puede ser, por ejemplo, que normalmente nosotros utilizamos las tablas o tú utilizas una tabla cuando pretendes, por ejemplo, sostener una idea, ¿no? Vamos, por ejemplo, yo quiero sostener la idea de que el 80% de la población no tiene internet y quiero hacer un contraste con la zona rural y la zona urbana. Entonces, ¿qué sucede en ese aspecto? Que no se puede poner una tabla. Voy a usar este espacio, ¿ya? Porque ya la tabla me toma un tiempo. Vamos, aquí está la zona rural, ¿no es cierto? Ya, el acceso a internet. Y aquí pongo la zona urbana. Ya, entonces yo necesito explicar luego este gráfico. Entonces, para no poner todo este gráfico, yo tranquilamente puedo redactarlo y decir que en comparación la zona urbana presenta un tanto por ciento de ingreso a Internet, mientras que la zona rural presenta tanto por ciento de acceso a Internet. Entonces, no es necesario poner ni tablas, ni imágenes,
ni diagramas, ni nada por el estilo. Entonces, importante tener en cuenta ese particular también, por favor. Creo que voy a incluirle también dentro de las descripciones el hecho de que no se puede, perdón, no se puede poner, no se puede poner este tipo de, no sé cómo llamarlo, recursos. Preguntas, por favor. Recuerde, mientras si por ahí está, se le ocurre alguna pregunta, recuerde que en este aspecto, para el artículo, nosotros en la parte del aula virtual igual, tenemos hay una partecita que se llama rúbrica. Entonces, en la rúbrica a usted le va a indicar qué es lo que necesita o sea, para que su texto esté bien. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto ya lo hablaremos un poquito, vamos a hacer una afirmación más sobre los artículos. Entonces, por ejemplo, en esta primera parte habla del título del texto y luego del problema, de la solución y más que nada aquí le dice que está bien, por ejemplo, que es muy bueno, que vale 10 puntos, por ejemplo, y que es muy malo, o sea, y que está malo, que no vale, que vale de 0 a, a 5 puntos, sobre 10 obviamente, ¿no? Entonces, es importante que usted tenga en cuenta que sobre la base de esto es lo que se va a calificar, de tal manera que vaya tratando de ajustar su texto para que cumpla estas condiciones de aquí. Por ejemplo, el problema debe describir con exactitud, o sea, ojo que dice describe con exactitud, de tal manera que yo tengo que ser exacto para decir las cosas. Utiliza datos para solventar las afirmaciones. Eso quiere decir que yo tengo que soportar eso que estoy diciendo con datos. Ya, entonces es importantísimo tener en cuenta esos particulares. La rúbrica le va a servir muchísimo para que usted pueda encaminar su redacción. Y también en la parte de acá tiene el horario de consultas, que no me acuerdo si les mencioné ayer, pero si no les repito, en la que usted puede reunirse para presentar o para conversar conmigo acerca del artículo. Pero, obvio, usted tiene que reunirse ya con algo preparado. No puede reunirse solamente a decirme, y este tema está bien, porque obviamente no, esa pregunta es muy inválida. Y segundo, pues es una pregunta que yo no le voy a responder. O sea, que esté bien, yo no le puedo determinar que esté bien. Usted con su redacción determinará si está bien. Entonces, por favor, si usted tiene ya algún avance y quiere que se le revise o quiere que se le eche un ojito a lo que usted ha estado haciendo, por favor, solicite por Teams una sesión para reunirnos. No se olvide registrar, por favor, el día y la hora en la que usted está pidiendo la sesión, ¿sí? Para poderle ubicar, ¿sí? Recuerde, usted mismo proponga día y hora, ¿ya? De preferencia dentro del horario que se le ha asignado a usted como consulta, que en este caso es el viernes desde las 9 hasta las 11 de la mañana. Entonces, por favor, espere que sea confirmado. Confirmado se le dirá exactamente cómo se procede para poder desarrollar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? Eso también es importante. Recuerde que hay un espacio que usted puede utilizar. Dije una pregunta, el tema estaba limitado para nuestro barrio, ¿verdad? No, O sea, para el barrio. en ningún momento dice eso. Solamente lo único que le dice es que usted debe proponer una solución que esté hermanada con la ingeniería. De ahí en ninguna parte le dice ahí que eh, qué sé yo, de su barrio, de su ciudad. Lo que yo les pedí es que si usted va a hacer una investigación,
De preferencia que su investigación sea adecuada con relación o sea, que sea muy, muy sectorizado, que sea de preferencia de los lugares cercanos a los suyos. Ya, eso es muy importante porque le va a permitir a usted hacer ese tipo de actividades. O sea, hacer mejor, vincularse muchísimo mejor. Pregunta, Yo tengo una pregunta, Licen. dígame. No recuerdo si ya mencionó esto, pero quiero preguntar esto. Los dos párrafos extra que tendríamos, ¿los podríamos distribuir en cualquier parte del texto? Sí. O sea, Ya, gracias. quedaría mucho para donde usted lo necesite, ¿no? Porque hay gente que en efecto tiene, no sé, o sea, necesita más espacio y 8 párrafos le parece muy poco. Incluso 10 puede ser muy poco, ¿no? Tomando en cuenta que hay una investigación de por medio aquí. Pero si es que usted en todo caso requiriera más de los 8, puede llegar hasta 10. ¿Por qué no más? Y creo que es importante que lo sepa por la cantidad de personas que envían los documentos. Recuerden que aproximadamente de los, no sé, casi 300 estudiantes que nos asignan a nosotros en inicio, por lo menos quedan todavía 200 estudiantes. Y obviamente yo juego con el número 200 a que 200 puedan mandar el último artículo. Entonces, por eso es que tampoco pueden ser más de 10 párrafos, porque si no sería muy complicado leerles a todos y me tomaría mucho tiempo. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, usted puede designar los párrafos como guste, ya quedaría mucho a su necesidad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Mientras se van aclarando sus dudas, recuerde que también puede escribir esas preguntas, no hay ningún inconveniente. Vamos a ver, si no, ya, no hay preguntas. Listo. Por si acaso, espérense, pero no estaba revisando el chat. Ya. Ahora, qué es lo que nosotros vamos ya, no, pregunta. Listo, entonces, está aquí las especificaciones, por favor, ejecútelas, desarrollelas de la manera más adecuada y podemos dar inicio entonces ahora sí a esta clase número 24-25 que trata sobre la comunicación oral y más que nada está enfocada en el hecho de cómo nosotros o cómo se pueden preparar los discursos o, eh, cómo los podemos reconocer. Está muy enfocada en el reconocimiento de los tipos de discurso. Ahora, vamos a tomar en cuenta un particular. A lo largo de toda de esta formación, nosotros nos hemos dado cuenta que la comunicación está en todas partes, absolutamente en todas partes, y se presenta de diversas maneras. Una de ellas es escrita, otra es de forma verbal. Recuerden que incluso esto comunica, el hecho de que haya naturaleza comunica, el hecho de que haya un paso peatonal inerte es una forma de comunicación. O sea, la gente entiende que si yo tengo este espacio seguro para transitar, yo entiendo que este espacio está designado para personas o bien que tengan movilidad reducida o bien que estén embarazadas. Entonces, la cosa está en que yo me comunico, estos conitos me comunican algo. Quizá que, obviamente, me comunican que yo no me puedo quedar aquí estacionado con un auto. Entonces, todo te comunica, absolutamente todo, incluso las cosas inertes. Dentro de esto están los discursos, pero hay que entender primero que nada que el discurso, lo que nosotros conocemos como discurso, va mucho más allá del concepto a veces limitado que nos enseñan. Por ejemplo, el discurso es cualquier enunciado, y enunciado es una oración, ¿no? O conjunto de oraciones que expresan ya sea un razonamiento,
una idea, un sentimiento o un deseo. Eso quiere decir que discurso es la capacidad de compartir las ideas. Así de sencillo. O sea, es la capacidad que tiene un ser humano para decir, miren, esto pienso yo o esto me parece que es así. Eh, Dependiendo del interés que tenga, ¿no? Puede ser que su interés sea un interés de tipo didáctico, académico, que quiera enseñar algo o que quiera conversar o que te quiera convencer. Entonces, el discurso no solamente es esa falsa idea de que es una persona hablando en un acto solemne. ¿Sí? No solo esto es un discurso, hay que tener en cuenta que el discurso es cualquier exposición de las ideas del emisor. Esto es un discurso, aquí hay un discurso. Si esta chiquilla está hablando, ella está emitiendo un discurso. Por más que no haya sido preparado, por más que no haya sido eh, por más que no haya sido creado con mucha anticipación, por más que salga de la espontaneidad de preguntarte en este momento, ¿sí? Esto es un discurso, ¿sí? Eso entonces quedémonos en cuenta, perdón, tomemos en cuenta lo fundamental de esta idea de los discursos, ¿no? Entonces, dicho esto, hay que entender que hay dos tipos generales, o sea, el discurso se puede clasificar en un discurso oral o un discurso escrito. Ahora, el discurso oral es un discurso que es muy espontáneo. Por ejemplo, el hecho de que a ti te pregunten, ¿qué opinas de la situación de la selección del Ecuador? Eso ya es un discurso. El momento que tú respondes, ya estás emitiendo un discurso, ya estás diciendo lo que, perdón, ya estás manifestando tus ideas, lo que dice el concepto de discurso, ¿no? Estás utilizando un conjunto de enunciados para exponer un razonamiento, para exponer tus propias ideas. Ahora, a diferencia del discurso escrito, es este que sí puede, es este que sí está preparado. Por ejemplo, que tú ya sepas cuándo tienes que charlar, cuándo tienes que hablar, que ya te digan, por ejemplo, tú vas a participar en una mesa que habla acerca del gobierno, entonces tú ya preparas lo que vas a decir, ya puedes tener fundamento. En cambio, en esta es así, muy espontáneo. Alguien llega, te pregunta de algo y tú respondes. Eso ya es un discurso. Obviamente por ser espontáneo es coloquial. Utilizo las palabras que puedo en ese momento. ¿Ya? Em, entonces, en este caso no hay una preparación y por tanto el lenguaje es el que yo manejo en ese instante y en ese sentido tiende mucho a la coloquialidad, al uso tan sencillo del lenguaje, mientras que el lenguaje, perdón, el discurso escrito puede emplear ya un lenguaje más científico, puede emplear datos, puede emplear, no lo sé, puede emplear recursos más preparados, incluso soportes como diapositivas y ese tipo de cosas. Entonces, es importante tener en cuenta ese particular. El discurso oral, en cambio, está muy acompañado del lenguaje no verbal. O sea, por ejemplo, de cómo te mueves, cómo mueves las manos. Muchas de las veces, para poder explicar algo, nosotros utilizamos mucho el cuerpo para poder decir. A lo menos cuando el discurso es espontáneo, se utiliza bastante el cuerpo para poder expresar. Entonces, vamos a ver un ejemplo luego en el que vamos a ir exponiendo todas estas particularidades, ¿no? Mientras que el otro es mucho menos verbal. Por ejemplo, tomando en cuenta que vamos a tomar escenas de películas, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tratar de utilizar dos escenas en las que yo voy a tratar de exponer esto de una manera un poquito más gráfica, ¿no? Por un lado, yo creo que vamos a suponer que es una charla muy informal y en una charla muy informal no hay nada preparado, o sea, no está el interlocutor, no viene preparado para ello. Entonces, por ejemplo, vamos a poner por acá, por un lado, un discurso escrito, eh, perdón, ambos de películas, ¿no? Sí, veamos, ya. Entonces,
aquí está de una película, obviamente, está el discurso, ya les voy a proyectar, y aquí vamos a ponerle igual, una conversación en la que creo que es, esto creo que era, así creo que la encontré. Ya. A ver, entonces tenemos dos escenas, las vamos a ir proyectando, permítame un segundito, y vamos a ir explicando esto, ¿no? Entonces, en el discurso oral no hay o está acompañado mucho del lenguaje no verbal. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en esta escena en la que este chiquillo está invitado a comer, a él le preguntan cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona para poder explicar sus ideas? Tiende a utilizar el cuerpo también. Entonces, partiendo desde el hecho de que, por ejemplo, hay una partecita más acá en la que él va a utilizar mucho su expresión corporal. Por ejemplo, el arqueo de las cejas, ¿ya? Vamos a dejarle un poquito aquí. Nos pertenece a Thomas Andrews. Empieza al extremo y Vamos es lo directo al Señor, punto. no quiero caviar. Tío está aquí en el Titanic. Por ejemplo, vamos acá. señor Dawson. Bueno, por ahora mi domicilio está aquí en el Titanic. Ya Dios nos dirá después. ¿Y cómo obtiene medios para viajar? Trabajo en cada lugar al que voy. Ya sabe, cosas eventuales y eso. Pero gané mi pasaje en el Titanic en un afortunado juego de... Incluso el hecho de rascarse, ¿no? La nariz tiende a la naturalidad de las cosas. Entonces, si bien es cierto, esto es actuado, por supuesto, el actor está tratando de representar la normalidad de una conversación. Entonces, él acompaña mucho lo que dice con sus manos, ¿no? Acompaña mucho con su cara. Está charlando en este momento y tiene que hacerlo. En cambio, en un discurso que es más formal, que es más preparado, normalmente el interlocutor va a tratar de evitar ese tipo de cosas, ¿sí? Va a tratar de gesticular, de moverse mucho, entonces va a tratar de ser lo más lineal posible. Obviamente no se escapa de tener ciertas expresiones, ¿no? Pero fíjense que aquí el tipo está lo más formal posible, tratar de no moverse, tratar de no gesticular con las manos, incluso con la cara. Entonces, es la gran diferencia, ¿no? Es mucho más formalizado este discurso escrito. Si bien lo está diciendo de forma verbal, pero lo que él está haciendo es estar leyendo un discurso que él mismo tal vez escribió. Este discurso es efímero, o sea, si suponemos que esto sucede en la vida real, esta charla que tienen ellos no durará más allá de la mesa, ¿sí? Estará ahí, no va a pasar más allá de esta mesa en la que ellos están conversando. De aquí no saldrá de él, saldrá de estos chiquillos que están aquí charlando y nada más. Eso se llama que es sincrónico, es decir, que si tú querías escucharlo, obviamente, suponiendo que esto sea en la vida real, requeriríamos de haber estado sentados en esta mesa. Mientras que el discurso escrito es diacrónico, dura en el tiempo, es duradero. Es decir, que este discurso, este papelito que él está leyendo, muy probablemente esté en algún lugar del mundo, normalmente en un museo, o a veces levantado o subido en plataformas o cargado en espacios virtuales, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Esto está dirigido a un público en concreto. Por ejemplo, conversan aquí. Él responde directamente a una persona. Por ejemplo, Suerte, Archie. en este No, particular. Y esa vida sin raíces le resulta atractiva, ¿verdad? Es directo hacia ella. Sí, tiene un destinatario directo. Los demás son simplemente receptores indirectos de la charla, pero la respuesta es para ella directamente. Este discurso obviamente es para un número indeterminado de personas. Como bien, tú le puedes dirigir, por supuesto, a alguien en agradecimiento, pero el discurso normalmente es para todos. O sea, miren, va para todo el mundo, o sea, para el que le llegue, para el que le pueda servir. Digamos, en ese sentido es que tenemos estos tipos de diferencia. Ahora, no solo que el discurso oral es el hecho de que se pronuncia con la boca, este también, obviamente, pero es cuán
oportuno es. En este caso es muy espontáneo, está dentro de una informalidad y en este caso es muy preparado. Ahora, para poder hacer estos discursos, para que esto salga bien y para que el discurso sea una ejecución correcta de las ideas, primero que nada depende mucho del objetivo que tenga el emisor. El emisor de un discurso debe querer algo, obviamente por algo lo está diciendo, ¿no? De tal manera que requiere algo. ¿Qué quiere esta persona qué quiere él cuando expone su discurso? ¿Qué es lo que pretende lograr con esto? ¿Tiene algún objetivo? Entonces, y en este caso, por ejemplo, ¿qué quiere el personaje que está dando el discurso? ¿Por qué lo hace? Entonces, para poder lograr su objetivo existen recursos. Y estos recursos van a ser los fonéticos, por ejemplo, del sonido. Es decir, cómo suena lo que está diciendo. Por ejemplo, en este caso que no le hemos escuchado, podríamos decir que suena de esta manera. Solo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna luz. Estoy aquí esta noche gracias a ti. Tú eres mi única razón de ser. Mi razón de ser. Gracias. Ahora, por ejemplo, en este caso, si bien obviamente es dirigido a su esposa, tenemos un discurso, por ejemplo, que, bueno, aquí está el verdadero, ¿no? Por si acaso, este es el verdadero discurso de John Nash al recibir el premio Nobel, ¿no? Entonces, están estos recursos fonéticos, por ejemplo, ¿cómo utiliza el tono? Por ejemplo, tú puedes alzar la voz, gritar, o puedes llevar una conversación más armoniosa, en una tonalidad mucho más suave. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí, ya, la misma escena, ¿no? Tomen en cuenta que, por ejemplo, el discurso de este tipo que está aquí, La vida es un juego de sangre. ya, vamos, Un hombre crea su propia suerte, Archie. ¿No, Dawson? un poco más irónico, ¿no? Y esa vida sin raíces le resulta atractiva, ¿verdad? Pues sí, madame, así es. Es como inseguro, la tonalidad es de inseguridad, ¿no? Ante la respuesta. ¿Qué sucede con la inflexión? La inflexión es esa capacidad que nosotros, los seres humanos, tenemos de hacer que el lenguaje pueda descender, ¿sí? O sea, por ejemplo, podemos cambiar el acento de las palabras. Podemos alargar una sílaba o cortar una sílaba. Todo dependerá obviamente de la intención que se tenga. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la inflexión, es cuánto una persona puede, alargar las cosas o contraerlas. Por ejemplo, en este caso vamos a escuchar el ejemplo. Es decir, tengo todo lo que necesito aquí conmigo. Aire en mis pulmones y un par de hojas de papel. Me encanta despertar en la mañana sin saber qué pasará. O a quién conoceré. O dónde voy a estar. Pues sí, madame, así es. Por Me ejemplo, encanta despertar en la mañana sin saber qué pasará. el estar. O a quién conoceré. O dónde voy a estar. Ya, entonces, como que le sube, ¿no? ¿Por qué? Porque trata de mantener la seguridad de lo que está diciendo. Entonces, nosotros flexionamos las palabras para cambiarles a veces de significado o darles más importancia. La apocopación, en cambio, es que yo le corto. O sea, para no decir la palabra para, yo utilizo pa. O sea, no digo para, sino pa. ¿Sí? Y la sinalefa es, en cambio, que yo junto, por ejemplo, las sílabas, ya no sería para él, sino pal. Entonces, por ejemplo, si ustedes escuchan una canción, dice a caballo vamos pa'l norte, para no decir para el norte. ¿Por qué? Para poderle encajar con la métrica de la canción. Entonces, estos recursos nacen mucho, por ejemplo, de la informalidad del discurso, pero también cuando yo preparo mi discurso, puede que yo incluso en ciertas partes le pueda hacer un poquito más de conmovedor el discurso, disminuyendo la voz, bajando, susurrando casi las palabras.
Todo dependerá del objetivo. Pero también puede tener recursos semánticos que apelan al significado de las cosas, y es decir, utilizar las palabras de otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer metáforas, hacer símiles, comparaciones, figuras literarias o en su efecto utilizar tecnicismos. Todo dependerá del objetivo que yo tenga. Por ejemplo, en este caso es un objetivo, es una charla muy informal. No va a utilizar tecnicismos aquí, por supuesto, sino que hace incluso metáforas. Está tratando de charlar, está tratando de poner sus pensamientos sobre la mesa, entonces va a utilizar ese tipo de cosas. ¿Listo? Preguntas, si no, para poder pasar al primer tipo de discurso. Preguntas, preguntas. Vamos a ver si por ahí tienen alguna duda tal vez escrita. Vamos a darle el espacio para que pueda desarrollar en el caso de que requiera la inquietud. Ya, ninguna, ¿no es cierto? Vamos entonces a exponer el primer tipo de discurso. Ya, entonces, primer tipo de discurso. A este primer tipo de discurso le vamos a llamar discurso descriptivo. ¿Por qué? Es un discurso que va a tratar de hacer lo siguiente. Primero que nada es subjetivo. Es un texto, es una forma subjetiva, porque en este caso, perdón, vamos a saltar directamente hasta aquí, hasta el objetivo. El objetivo es nada más que exponer o compartir la perspectiva del emisor. Es decir, que en este caso, quien emite este discurso no tiene otro objetivo más que poner en conocimiento a la gente lo que yo pienso. Es una cuestión muy personal. Es una cuestión, por ejemplo, a mí me preguntan qué opina de... Y obviamente lanzo mis opiniones muy personales sin ningún otro tipo de intención más que compartirlas. Por lo tanto, es un discurso totalmente subjetivo. Obviamente, para poder desarrollar bien esto, utilizará recursos literarios que pueden ser metáforas, que pueden ser figuras literarias que le permitan compartir su forma de ver las cosas. Normalmente tiende a comparar, ¿sí? Obviamente, para poder uno exponer las cosas que piensa, generalmente tiende a hacer comparaciones. Entonces, en este caso, la emisión de este tipo de discursos responde nada más que a exponer un criterio personal. Yo pienso a mí me parece que esto es así. Normalmente utiliza la primera persona porque, obvio, estás hablando desde tu perspectiva muy personal, desde algo que tú consideras, desde algo que tú crees, y normalmente utiliza los recursos fonéticos. Pone acentos en expresiones que según el emisor son las más importantes y por eso estas partes van a tener un poquito más de exposición, un poquito más de fuerza, ¿no? Por ejemplo, es lo que tenemos aquí. En este caso, nosotros escuchamos lo que opina esta persona, suponiendo obviamente que esto sea una situación real. Él utilizaría un discurso descriptivo. ¿Por qué? Porque está respondiendo desde su perspectiva personal acerca de lo que considera que es la vida. ¿Qué piensa de la vida este señor? Piensa eso. La otra noche estaba durmiendo bajo un puente y hoy estoy aquí, en el barco más grande del mundo, bebiendo champaña con personas refinadas. Creo que la vida es un regalo y no quiero desperdiciarlo. Nunca se sabe con lo que uno se va a encontrar. Se aprende a tomar la vida como viene. Aquí tienes calma. Entonces, esta persona emite su criterio personal. Es lo que él piensa de la vida. No es una verdad absoluta, simplemente es lo que considera, lo que a él le parece es cómo funciona la vida. Podemos encontrar otro ejemplo, y de hecho este era el ejemplo que iba a utilizar desde un principio para que usted lo escuche. Obviamente vamos viendo algún ejemplo, porque la actividad propuesta sería esto. Y de hecho, bueno, el examen tendrá este tipo de ejercicios, eso sí,
La actividad propuesta, si es que usted gusta, obviamente, ya le vamos a dejar eso a criterio muy personal de cada uno, sería de esta manera, ¿no? Si es que usted considera, podría reconocer qué tipo de discurso es este, por ejemplo, X. Entonces, ahorita eso sería obviamente si es que haríamos la actividad. En este caso, vemos otra vez un ejemplo de un discurso descriptivo porque lo que pretende esta persona es exponer su punto de vista. Escuchamos entonces aquí, en cambio, vamos, esto sí obviamente es una entrevista real a un personaje, a una persona, escritor reconocido llamado Gabriel García Márquez, y él va a hablar acerca de una experiencia muy personal. ¿Listo? Entonces escuchamos, por favor. Y el día que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo. Eran 700 páginas. Entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y Mercedes me dijo, no tenemos sino 45. Yo me quedé muy fácil, partí el libro por la mitad y le dije, péseme este libro hasta 45 pesos. Pesaron hasta 45 pesos y estaban hojas como quien corta carne. Cuando llegó a 45 pesos, a veces hojas las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador que usaba para la cabeza y la batidora que había usado para hacer toda la vida, para hacerle los jugos de fruta a los niños y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaban. Se fue con eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dijeron, cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos. Le dieron 2 vueltos. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. Listo, perfecto. Entonces, en este caso nosotros tenemos un típico ejemplo de un ejercicio, perdón, de un discurso descriptivo. Es la idea que tiene esta persona. Obviamente es una cuestión muy personal porque es algo que le sucede, es una cuestión que le sucede en especial a la persona que está emitiendo este discurso, que es obviamente García Márquez, ¿no? Entonces, fíjense cómo parte primero de una historia muy personal, utiliza la primera persona porque es propia, aunque podría hacerlo también en tercera, no hay ningún problema, y tiende a modificar, se ríe incluso dentro de su propia exposición. Cuando él considera que esto es gracioso, obviamente se ríe tomando en cuenta que es su propia exposición, o sea, es las cosas que a él le ha pasado, es es parte de su vida, de tal manera que es esta, es un claro, vuelvo y repito, perdón, es un claro ejemplo de un discurso de carácter descriptivo, totalmente personal, no pretende nada más que contarte una historia. Recuerden que es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué es la intención? ¿Qué intención tiene en este caso el emisor? Y la intención del emisor no es ninguna otra que pues comentarte una parte de su vida, nada más, ¿sí? Es lo único que pretende. Entonces, ese sería con relación a esta primera parte del primer tipo de discurso, que sería obviamente el discurso descriptivo. Preguntas, por favor. Preguntas, por favor, en el caso de que existieran.
¿Alguna pregunta? Me parece ninguna. Listo. Entonces, pasamos a la siguiente, al siguiente tipo de discurso. El siguiente tipo de discurso, en cambio, le vamos a denominar el discurso de tipo referencial. ¿Cuál es este discurso? Este discurso, primero que nada, es de carácter objetivo. Eso quiere decir que en este caso no se pueden utilizar ningún tipo de figura literaria, no puede utilizar metáforas, no puede utilizar comparaciones, dado que es una cuestión totalmente objetiva y que pretende simplemente transmitir la realidad. Marca lo objetivo totalmente, es muy explícito, es decir, que no te dice nada que no, que quede a la interpretación, nada en lo absoluto, sino que es todo muy claro, muy directo, muy real, ¿no? Eh, de tal manera que solamente quiere exponer algo que se puede comprobar, es decir, que tú mismo como receptor puedes ir y verificar si en efecto es cierto lo que te están diciendo. Y obviamente el objetivo es informar al receptor, nada más. Solamente quiere informarte. No hay un objetivo más por debajo de ello y eso es importante tener en cuenta. Lo único que pretende este texto, este tipo de discurso, perdón, es transmitir información. Entonces, en este caso, normalmente se va hacia la tercera persona, se utiliza porque no es, o sea, quiere alejarse de lo personal, ¿no? Quiere alejarse del criterio de pensar que esto es más importante que lo otro y por ello utiliza siempre la tercera persona. Tiende a tener obviamente recursos, no utiliza los recursos fonéticos, es decir, que no alza, no eleva la, o sea, trata de ser muy lineal en la exposición, ¿no? No altera, no sube el tono, no baja el tono, trata de ser muy lineal, trata de compartir siempre información de tal manera que no se permite gritar, ni subir, ni bajar, sino ser muy, muy lineal, ¿sí? Tratar de ser lo más lineal posible. Entonces, esto es lo que, este tipo de discursos nosotros encontramos en las noticias. O sea, cuando vemos nosotros el noticiero tiene que ser un discurso de carácter objetivo, tiene que ser explícito, tiene que presentar hechos que se puedan corroborar, no puede poner la opinión no puede poner la opinión de quien está emitiendo el mensaje, es importante que tenga en cuenta. Y el momento que emite la opinión, yo tengo que saber distinguir que esta partecita es lo que piensa el emisor, ¿sí? Y es una parte muy importante que nosotros aprendamos a distinguir cuando en efecto me están compartiendo una idea, cuando me están compartiendo una noticia y cuando en efecto me están tratando de decir esto es lo que yo pienso. No es una noticia verdadera, sino lo que yo pienso. Entonces, en ese sentido, nosotros encontramos las noticias. Por ejemplo, escuchamos un ejemplo de discurso referencial. En Cotopaxi, decenas de indígenas denuncian que fueron víctimas de estafa con la venta de supuestas criptomonedas. Algunos de los afectados entregaron hasta $25,000 a una red de personas que prometía generar rentabilidad con sus capitales. Bessie Granja, con la ayuda de nuestro corresponsal en Cotopaxi, Patricio Viera, recogió la denuncia. Muchos de los compañeros dicen que en Colombia... Las primeras denuncias se registraron en septiembre del año anterior, cuando un grupo de agricultores entregaron $27,500 a una persona en un hotel de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi. Luego, no supieron más de su dinero. Este es solo uno de los 1.500 casos que registra el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Sus integrantes piden a las autoridades una investigación por el presunto delito de estafa masiva y captación ilegal de dinero en la compra de criptomonedas o bitcoins, una moneda virtual. Por ello tenemos un... Ya, hasta ahí. Tomen en cuenta que el momento en el que los presentadores o quien esté llevando la noticia le da el chance de participar a alguien en una entrevista, deja de ser objetivo y comienza a pasar, miren, esto está dicho por alguien. O sea, esto lo que ahorita acaban de escuchar y por eso en televisión es mucho más fácil, es como que, miren, esto lo está diciendo tal persona, ¿no? Y ahí tomar en cuenta que alude
alude al hecho de que, miren, esto lo dice tal persona y en este caso puedes ponerle el nombre en la plaqueta de quien lo está diciendo. Entonces, este tipo de discursos, por más que trate o procure, si ustedes se fijan, es muy difícil que deje de ser, o sea, que un interlocutor, en este caso el presentador, mencione o eleve la voz o cambie la tonalidad. Es difícil, obviamente, es natural que el ser humano tienda a levantar o bajar la voz. Todo depende, obviamente, de cuán neutral puedas llegar a ser tú, puedas llegar a ser tú en la emisión de un tipo de información. Claro, aquí esta persona no dice nada personal, o sea, por supuesto, solamente está compartiendo información real. Esto sucedió en Cotopaxi. Si ustedes quieren, pueden ir a preguntar lo que dice aquí. No, usted puede corroborar lo que está diciendo. Y obviamente, este aspecto de que es totalmente neutral, ¿no? Ni dice que esto está bien, ni dice que esto está mal. Ahora, pues, obviamente, la conclusión la sacará, pues, el receptor del mensaje. Esto es un discurso referencial. De tal manera que es cuando a nosotros nos toca ser informadores, nada más. Entonces, cuando yo tengo que dedicarme a la labor de información, yo necesito mantener esta dinámica de la neutralidad, de tratar de no acentuar incluso las palabras, tratar de ser lo más lineal posible. Y por ello es que ¿qué sucede entonces cuando una persona, y esto me preguntaban unos chiquillos del GR anterior, qué pasa cuando en los noticieros o este tipo de presentadores tiende a gritar o a emitir calificativos a las personas? O sea, ¿es válido eso? No. ¿Por qué no? Porque en este caso tú le estás confundiendo al receptor. Cuando yo comparto una noticia, por ejemplo, vamos, obviamente yo creo que nadie se alegra de que a alguien le puedan robar o a alguien le puedan asaltar. Y justo estaba aquí, miren, yo había buscado aquí. No creo que nadie se alegre de que a alguien le hayan robado, no, en lo absoluto. Pero, por ejemplo, sí es importante que tenga en cuenta que por más que a mí me moleste este tipo de cosas, por más que a mí no sé, me parezca que es muy, por más que a mí me parezca que esto es muy desagradable o muy triste, yo no lo puedo emitir así. Yo no puedo decir, por ejemplo, esto está mal, perdón, este señor es malo y cosas así. ¿Cómo lo hace, por ejemplo, este presentador de aquí? Él normalmente tiende a emitir sus comentarios a medida que va diciendo las noticias y eso está mal, ¿no? O sea, no sabe distinguir, no sabe distinguir en efecto cuando es real, o sea, perdón, cuando estoy pasando una información y obviamente cuando yo tengo que emitir un comentario. Entonces, esa partecita es importante. Y ahí usted como receptor es quien tiene que juzgar. O sea, en efecto, es esta persona una... o sea, en efecto es importante que él me diga que piensa que esto es un malandrín y no sé qué, no sé cuánto. ¿Es necesario que lo diga o pues me está tratando de incentivar un odio hacia X persona? O sea, vuelvo y repito, por más delincuente que sea, usted no puede emitir comentarios calificativos, menos aún en una emisión pública, ¿sí? Porque usted se está exponiendo a que incluso esa persona que ha sido calificada por usted como un delincuente y que luego un juzgado dice que no lo es, le pueda interponer una demanda por, ¿cómo se llama esto? Por injurias. ¿Sí? Preguntas entonces, preguntas por si acaso, preguntas, inquietudes o dudas que se tenga con relación a este particular. Vamos a dar el espacio, perdón, vamos a dar el espacio necesario para, en el caso de que usted tenga preguntas con relación a lo que hemos acabado de mencionar. Preguntas, por favor. Si es que las tuviera, por supuesto que sí. Haga sus preguntas. Vamos a darle el chance ahí. Listo. Al parecer ninguna.
Ya, listo. Al parecer ninguna pregunta. Perfecto. Luego pasamos entonces al tercer y penúltimo tipo de discurso que yo puedo encontrar y se llama discurso apelativo. ¿Qué sucede con un discurso apelativo? El discurso apelativo obviamente es subjetivo en su totalidad, tiende a exponer un criterio personal y en este caso va a utilizar normalmente las figuras literarias para adornar la realidad, es decir, para cambiar lo que se puede considerar como real, lo que se puede cambiar, lo que se puede considerar como objetivo. Normalmente suele utilizar comparaciones, es muy común el uso de las comparaciones, pero con figuras de autoridad. Este tipo de discursos normalmente se acompañan de estas figuras de autoridad para que les permitan exponer lo que está diciendo. Expone un criterio personal, por supuesto que sí, pero va a basarse en imaginarios sociales. Va a fundamentar esto en los imaginarios sociales. Ese criterio personal va a estar marcado por los imaginarios sociales y esto se convierte en estereotipos. ¿Sí? Entonces ya van a ver luego lo que yo les he mencionado para el artículo de divulgación. Entonces, el objetivo, por supuesto, es convencer. Lo que quiere este tipo de discurso es convencerle al receptor, pero quiere que el receptor haga algo, realice una acción, que puede ser obviamente comprar, que puede ser pensar, que puede ser vender. Ya depende muchísimo de lo que quiera, obviamente, el emisor del video. Entonces, en este caso particular, el objetivo es muy claro, convencer, quiere convencerle y para ello utiliza siempre la segunda persona, o sea, el tú, para abordarle directamente al receptor, tú o ustedes. ¿Sí? Entonces, ahí viene, por ejemplo, la importancia de que por qué yo les he mencionado, no utilice la segunda persona, porque la segunda persona tiene este carácter de apelativo, o sea, ¿y tú cuándo vas a empezar a comprar el producto Pepito? Entonces es como que usted está tratando de vender algo. Y cuando nosotros redactamos los textos, no los estamos vendiendo, obviamente, sino que simplemente estamos exponiendo algo que nosotros hemos investigado. Por eso es importante que nunca se utilice el tú. O sea, entonces, este caso, el discurso apelativo, recurre constantemente a los recursos fonéticos. Tiende a utilizar bastante los recursos fonéticos y los recursos semánticos, es decir, cambia las tonalidades, altera rápidamente las tonalidades para persuadir, utiliza figuras literarias para persuadir. Entonces tiende a valerse mucho de esta habilidad de modificar rápido el lenguaje para poderle persuadir a quien está escuchando. Entonces es fundamental, ¿sí? Es fundamental que nosotros tengamos en cuenta que dentro de este tipo de discursos lo que procuran estas personas es convencerle al lector. Sí, es importantísimo que tengamos en cuenta que lo que quiere este tipo de discurso es convencer. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Perdón, nosotros normalmente encontramos esto en las propagandas. Entonces, las propagandas, perdón. Venimos a ver acá, hablar sobre desinfección. Ya, ahí está. Ya, entonces solamente termino de decir. Lo que hace este tipo de discurso es tratar de exponerte una idea personal, obviamente, muy propia del creador de la propaganda, y que quiere elevarlo a un criterio de esto es lo mejor que puedes hacer, y por tanto vamos a utilizar ciertos recursos como cambio de tonalidades, imaginarios sociales, y luego pues vamos a hacer una reflexión para ello. ¿Listo? Vemos y escuchamos. Hoy con el doctor Montoya venimos a ver a Camila para hablar sobre desinfección. ¿Desinfectas tu hogar? Claro, pasa. Eso no tiene ni etiqueta. ¿Utilizas de cloro? Sí, cloro y todo desinfectan. Camila, para que desinfecte no debe estar vencido y debes usar la dosis correcta. Y eso lo sabes con la etiqueta. Por tanto, este cloro informal podría no desinfectar. En cambio, con Clorox sí tienes desinfección garantizada. ¿Y tú? ¿A qué cloro confías la desinfección de tu hogar? Clorox, el cloro número. Ya, vamos parte por parte, porque este tipo de discurso expone muchos factores
que nosotros deberíamos tener muy en cuenta, ¿sí? Es importantísimo tener en cuenta lo siguiente. Primero que nada, que adorna la realidad. ¿Sí? Hay cosas que no son ciertas, como por ejemplo, utiliza obviamente, perdón, utiliza este tipo de escenarios, ¿no? En este caso, pues obviamente apela a un barrio popular, pero un barrio popular que está muy bonito, está pues con muchos arbolitos y con calles pavimentadas, ¿no? Pero en este caso está adornando la realidad, porque normalmente no son así los barrios populares, ¿no? Tienden a ser un poquito más descuidados. Entonces, en este caso, en este sentido, tiende, por ejemplo, fíjense, figuras de autoridad. Traen al doctor, obviamente que para variar, como apelando al imaginario social, el doctor viene con bata. Entonces, otro de los imaginarios, y que creo que es uno de los más groseros que puede existir, es el hecho de que, en este caso, pues el primer imaginario social es que el doctor es doctor por tener bata, ¿no? O sea, obviamente para poder sostener la idea para poder sostener la idea de que es un profesional, obviamente no basta con que le digas doctor, debe haber alguna marca de que es un doctor. Y ahí entra, por ejemplo, esta cuestión de la bata. Luego, el imaginario social, y que les digo que puede ser considerado incluso el más grosero, es el hecho de que en este caso particular sea una mujer quien se dedique a las tareas de casa. Está prácticamente estereotipada la idea de que en este caso la señora es la que se dedica a estos particulares, como desinfectar la casa, limpiar y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ahí hay una cuestión muy delicada, ¿no? Porque estás utilizando un estereotipo y eso es lo que yo les he mencionado. No podemos basarnos en los estereotipos, ¿no? Los estereotipos no tienden, perdón, a reflejar una realidad absoluta de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí es que tenemos, por ejemplo, tenemos este estereotipo, tenemos, por ejemplo, trata de convencerte a través del imaginario social, en este caso de comprar, y utiliza la segunda persona. Te dice, ¿y tú cuándo qué desinfectante utilizas? No recuerdo la frase final, que es la que dice la presentadora o la señora que conduce el comercial. Entonces, tomen en cuenta ese particular. O sea, esto normalmente está hecho por la publicidad. Normalmente la publicidad está plagada de este tipo de ejercicios y obviamente nosotros debemos sabernos dar cuenta cuando en realidad pues nos están tratando de convencer y cuando en efecto nos están simplemente presentando un punto de vista. Recuerden que es importante saber reconocer esa cuestión. ¿Sí? Ojo, reconocer cuando una cosa es otra. Ya, eso es importante. Tomen en cuenta que está en nosotros saber distinguir lo uno del otro. Y obviamente esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros como futuros ingenieros, ustedes futuros ingenieros, no pueden basar sus cosas en estereotipo, incluso los productos ingenieriles que se presentan. Yo hablaba con los chiquillos de OTGR y me parece que es algo que les voy a incluir a todos. Es el hecho de que, por ejemplo, esto está pensado desde el estereotipo. Por ejemplo, esto está pensado desde el estereotipo y me parece un estereotipo bastante grosero, que la distribución del basurero tiene que estar en la vereda para que no interrumpa el tránsito vehicular. Eso es lo más ilógico del mundo porque está basado en el hecho del estereotipo del uso del auto. O sea, es más importante, fíjate, es más importante un auto que el espacio que tiene un peatón para transitar. O sea, en este caso el peatón tiene que bajarse a la vereda y cruzar por la calle porque el basurero está ocupando su lugar de tránsito, porque es más importante que pase el auto, que el auto tenga flujo
sin interrupción, flujo ininterrumpido y que el peatón sí sea interrumpido en su tránsito. Entonces, eso es algo que está basado en un estereotipo bastante desagradable, bastante inadecuado, como todo estereotipo, por supuesto que sí. Entonces, quizá ustedes digan qué tiene que ver lo uno con lo otro, en un momento en el que todo se conecta, y aquí se conecta todo. ¿Cuál es el estereotipo sobre el que está basado este tipo de particulares? Las ciudades están construidas pensando en que el auto es más importante que las personas, al punto de que la vereda sea ni un metro, donde no cabe ni siquiera una persona completa, pero la calle sí está, o sea, sí es grande para que pueda pasar un auto. Eso es importante y hay que tener en cuenta que puede ser que en algún momento a nosotros nos toque hacer práctico todo este particular. Preguntas, por favor. Preguntas. Vamos a darle el espacio a las preguntas por si acaso. Y luego vamos, si en el caso de que no hubiera una pregunta, pues vamos a pasar al último tipo de discurso, que ya es el discurso más de tipo académico. Entonces, preguntas, por favor. Preguntas, si es que las hubiere, por supuesto que sí. Preguntas ahí, vamos a ver. Si es que va a escribirlo, ya sabe, con toda tranquilidad, escríbalo. Si es que implica retroceder, pues vamos a retroceder sin ningún tipo de inconveniente hacia para la resolución de la pregunta, si es que hubiera, obviamente. Vamos a ver, creo que no, ya, listo, ninguna, ¿no es cierto? Perfecto, ya, no tenemos preguntas, entonces pasamos al último tipo de discurso, perdón, es decir, de artículo, y en este caso es el discurso de tipo argumentativo. Este obviamente vuelve a ser subjetivo, de hecho el único objetivo de todos estos es el discurso referencial. Y en este caso, este discurso, si bien es cierto, es subjetivo, se ampara en la lógica general. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al hecho de que, si bien es cierto, esto es una exposición subjetiva, tiende a ampararse o tiende a soportarse en un método científico o en el aspecto general de las cosas. Por ejemplo, si va a utilizar comparaciones, las comparaciones en este caso son de carácter académico. No son comparaciones metafóricas, sino que son comparaciones que le permiten sostener este espacio de explicación de las cosas. Vuelvo a insistir, no es una cuestión de suponer que las cosas son así, sino de solventar que las cosas son así. De tal manera que lo que hace es poner un principio, una tesis general, una tesis personal, perdón, pero que tiende al alcance general. O sea, que busca un alcance general, que quiere una totalización de esto. El objetivo es persuadir, ¿sí? Pero no quiere que compres o vendas o pienses de alguna o cambies tu forma de proceder, sino que lo que quiere es modificar tu intelectualidad. Es decir, que esta persona de alguna manera pueda modificar la forma en cómo procesa o cómo razona las cosas. Este tipo de discurso, que es el discurso que se utiliza en clase, es el discurso que se utiliza en las charlas científicas, lo que procura es que usted cambie esa forma de pensar, pero no con una finalidad comercial, o sea, no porque te van a vender algo, sino con la finalidad de que esta persona tienda a perfeccionar su forma de razonamiento. Utiliza la tercera persona, por supuesto que sí. Y obviamente la idea es que la tercera persona desvincule de cualquier aspecto o apreciación personal. No puede utilizar recursos, bueno, no es que no puede, sino que no utiliza, procura no usar recursos fonéticos, procura no alterar la voz, procura no alzar la voz o bajar la voz, sino que trata de ser lineal, aunque es muy complejo. Ustedes ya se habrán dado cuenta que es muy complejo que se pueda mantener una linealidad al momento de exponer un discurso, ¿no? Entonces, en este caso particular, el autor lo que procura es que esto no se vuelva, o sea, sea todo sustentado
que si bien es cierto, son criterios personales, pero procuran un alcance general. Lo vamos a explicar con un ejemplo que creo que es mucho más sencillo de entender. Vamos a dejar entonces la última parte. Obviamente, como ustedes pueden ver, no vemos todos los discursos. Es obviamente es muy, son muy largos los discursos como para verlos todos. Y en el caso de que hagamos una actividad, funcionará de la misma manera. Si yo les mando a hacer una actividad, no es que tiene que ver todos los discursos, sino tiene que ver una parte que dure por lo menos unos 2 minutos y darse cuenta exactamente de qué tipo de discurso estamos hablando. En este caso, tenemos un discurso de carácter argumentativo, puesto que en este caso vamos a escucharle y vamos a procurar entender qué es lo que nos trata de persuadir. COVID, ¿me vacuno? ¿O ya me dio COVID? ¿Después de cuánto tiempo? Soy paciente asintomático. ¿Qué hago? ¿Me vacuno o no? Veamos algunos elementos aquí. ¿Qué pasa si ya me dio COVID? ¿Sí? Según los expertos de la Organización Mundial de la Salud y de la CDC de los Estados Unidos, ellos dicen lo siguiente. Según los expertos, hay dos formas. Si a usted le dio COVID, puede vacunarse 30 días después de que los signos y los síntomas pasaron. Es decir, ya no tengo fiebre, no estoy con malestar, ya estoy bien. Y sobre todo cuando le dieron alta epidemiológica, es decir, usted ya ha pasado 30 días desde que tuvo los signos y los síntomas, quiere decir, ya no va a contagiar al resto. Se puede vacunar. ¿Qué pasa con el embarazo? Hay estudios formidables ahora. No se hizo esto dentro de los estudios de las vacunas, pero lo que se está viendo ahora en algunos países es que una mujer que está embarazada tiene muchísimo más riesgo de hacer COVID grave versus a las que no están embarazadas. Eso es algo muy importante. El riesgo de parto prematuro es inminente en las mujeres embarazadas con COVID. Riesgo de preeclampsia, es decir, de un trastorno tóxico del embarazo, presión arterial y un montón de problemas graves. Puede hacer trombos y coágulos la mujer embarazada. Puede el bebé nacer muerto o morir el bebé. Por eso es algo muy importante que hoy sabemos que las mujeres embarazadas se pueden vacunar. Ahora, doctor, ¿cuándo me vacuno? Ya, ahí vamos a pausar porque el discurso es muy largo, ¿no? Entonces, en este caso particular, el hecho es obviamente parte de un criterio subjetivo. El doctor trata de mantener la idea de que te debes vacunar, sin importar la condición. Ahora, obviamente, eso es muy personal, pero apela a la lógica general. Está basado en estudios científicos. No lo dice él porque quiere decirlo. Utiliza comparaciones académicas. Expone un principio o tesis personal. Tienes que irte a vacunar. Pero tiende al alcance general. Es decir, que este tipo de exposición, en este tipo de idea, lo que él procura no simplemente es que tú te vayas a vacunar porque le interesa al doctor, sino porque hay un interés comunitario. Hay un interés global aquí. El hecho es que, obviamente, si es que existiese este acto afirmativo de cumplir con el hecho de la vacuna, está en que el beneficiario sería toda la comunidad. De tal manera que quiere persuadir, pero no modifica, no te quiere que vayas a comprar nada, sino que modifiques tu intelectualidad, que tú entiendas desde el aspecto científico, que tú entiendas desde el aspecto, en este caso, explicado, por qué tienes que vacunarte. En particular, bueno, en este espacio que hablaba sobre las personas que ya tuvieron la enfermedad o en su defecto a las personas que ya, o a las personas, perdón, que en este caso están embarazados, perdón. Entonces, fíjense, es importante que él no mencione de que yo creo que te tienes que vacunar, no, sino que siempre trata de hacerlo desde la tercera persona. Y obvio, por más que el discurso tenga que ser lineal, es difícil que él deje de utilizar la tonalidad o la variación tonal con intenciones, ¿no? O sea, es importante que te vacunes y trata de hacer otra tonalidad, de hacer énfasis, flexiona las palabras, pero obviamente no hay ningún objetivo aquí por debajo, o sea, que te incline a comprar cosas o ese tipo de particulares, ¿no? Entonces, este es bueno, los 4 tipos de discurso que nosotros vamos a manejar y
no sé, vamos a terminar esta partecita de los tipos de discurso simplemente dando un espacio de preguntas y luego viene la pregunta del millón de mi parte para ustedes. Así que preguntas si las hubiera por si acaso, hagan sus preguntas si es que las tuvieran, por supuesto. Ya sabe, si va a redactar, redacte con toda tranquilidad. Si es necesario regresar en la pregunta, pues se regresará para solventarla. Si no, en todo caso, vamos a dar paso a la última parte, ¿sí? A la última parte del cierre de este espacio y les haré una pregunta muy importante para organizar lo que se viene ya como parte final del semestre. Entonces, no sé, pues vamos ahí, si es que tiene alguien alguna inquietud. Si no, vamos a al último espacio, como les mencionaba. Vamos a ver si tiene por ahí alguien alguna inquietud. Si es que la existiera, por supuesto que sí. Si no, les explico cuál sería lo último que vamos a realizar. Preguntas, al parecer ninguna. Ya, entonces, a ver. Nos queda la posibilidad de hacer todavía una actividad en clase más y una tarea más, tomando en cuenta el tiempo que tenemos. ¿Ya? Pilas con lo que les voy a decir. La decisión es completamente suya. Si en el todo caso habría una actividad en clase más, sería un cuestionario en el que se presenten 10 discursos y usted tendría que escoger cuál de ellos sería, obviamente valiéndose de las características que hemos mencionado aquí. Si es que ustedes consideran, y obvio, dejo ya a su consideración por cuestiones de tiempo y todo lo que puedan tener pendiente, considerando que hay un artículo más, que hay un artículo que está pendiente todavía de realizarse hasta el 24 de septiembre. En ese caso, tomen en cuenta lo siguiente. A ver, si es que ustedes consideran que no, las actividades se cerrarían con las notas que ustedes tienen hasta ahorita. ¿Ya? Ya no habría ninguna variación de lo que ustedes han presentado. Sí, ojo, eso es muy importante mencionar, ¿sí? Con respecto ahorita a la actividad. ¿Ya? Si usted considera que no es necesario o ya no desea realizar más actividades en clase. Repito una vez más, la actividad, si ustedes, ya les abro un sondeo por si acaso, si ustedes gustan desarrollarla, sería un ejercicio de reconocimiento de discursos. O sea, así mismo, se presenta videos, usted ve un fragmento, ve una parte y luego reconoce el discurso. Entonces, primero les hago la pregunta, les voy a abrir un sondeo por ahí para que usted pueda responder si es que gusta o no. Déjenme ver, este creo que es, no, perdón. Ya, aquí está. Ya, entonces, perdón la pregunta, ¿no? Hacemos una actividad en clase más. Esta es la pregunta. ¿Ya? Perdón, falta aquí. Y es tan simple como sí o tan simple como no. Depende mucho de su tiempo. Si es que en todo caso hubiese, la respuesta sería positiva, la abriríamos la siguiente semana por si acaso. Así que es de ustedes la decisión. ¿Ya? Les doy ahí un chance de unos minutillos para que puedan responder este particular. Considere, por favor, si hacemos o no una actividad en clase más. Si está, dejen ver, si se abrió bien, ¿no es cierto? No, está bien abierto porque no me salen las respuestas. Está, sí se ve, no creo que se. Tengo solo quien empezó, pero. A ver, perdón, voy a cerrar esto. No sé si está bien. Creo que no salió.
porque me salía que 15 personas ya habían terminado, pero no me daba las respuestas si es sí o si es no. No, creo que fue cada uno una pregunta. Ya, a ver, perdón. Yo hice mal en este caso. Eh, Ahora, solo queda una actividad más, ¿ya? Una actividad más. Esa es la pregunta. Sí. Yo me equivoqué. Mis disculpas. Ya, ahora sí. Ahí sí estaría, es sí o no. Ya, perdón. Ahora sí pueden responder, por favor, si tenemos una actividad más o no hacemos una actividad más. Vamos a ver ahí, tenemos todavía algunas personas pendientes. Y al momento que esto sea, ya, o sea, ahorita ya esto es, o sea, ya no hay vuelta atrás. Han decidido que sí, dado que de las 25 personas que están aquí, ya más de la mitad ha respondido que sí. Entonces, vamos a planificar una última actividad para la siguiente semana. Ojo, se abriría entonces el siguiente miércoles, creo que nos vemos con ustedes, ¿no es cierto? El siguiente miércoles. Y de ahí decidiríamos, en cambio, si hacemos una tarea más. Como les decía, si hacemos una última tarea, sería redactar. Y obviamente, considerando o sea, lo que tenemos que hacer, pues ahí sí ya les pido, piénsenlo muy bien, si es que usted considera necesario. Entonces, la actividad no la vamos a abrir esta semana, ya hemos hecho con la prueba, tenemos bastante. Recuerden que esto es una buena oportunidad. Recuerde que estas actividades a usted le permite por ahí pues mejorar un poquitito si es que su promedio no es, si su promedio de actividad en clases no está muy adecuado. Una última actividad que valga 10, por ejemplo, le vendría muy bien. Le ayudaría muchísimo si es que por ahí tiene una baja y otra baja. Entonces, sí sería importante que le realice con toda la tranquilidad del mundo y pues bueno, ahí ya les indicaré yo la próxima semana cómo la vamos a desarrollar. Preguntas entonces, chiquillos, si no para podernos despedir, ¿alguna pregunta final? Si es que alguien por ahí tiene alguna pregunta, pues ya sabe, prenda su micrófono sin ningún tipo de complicación, mientras yo le voy mencionando que les recuerdo una vez más, chiquillos, que tenemos un espacio de consulta. Es una hora que está destinada para ustedes. No necesariamente tiene que ver con el artículo de divulgación. Puede ser también consultas con relación a las actividades, a las tareas. Obviamente no será preguntar ¿y cuál es la respuesta de esto? Sino será para retroalimentar cosas. Es un espacio de ustedes. No se olviden que este espacio ha sido creado para que ustedes puedan solicitar la ayuda de su profesor cuando lo requieran. De tal manera que si no tienen alguna inquietud, nada más recordarles que el espacio es suyo, utilícenlo por favor de la mejor manera. Vea el horario de consultas, escriba con un simple Teams es suficiente para que usted pueda agendar o para que usted pueda solicitar el agendamiento de una cita para poder solventar todas sus inquietudes. Eso, chiquillos, si no hay preguntas, pues entonces nada más que agradecerles como siempre. Muchísimas gracias por su conexión. Suerte en todas las actividades en todas las actividades que tenemos ya pendientes. Y pues nada, gracias, linda tarde para todos y nos vemos el próximo día miércoles. Chao, chiquillos.